Yo tengo. Y vamos a continuar entonces. Dayana, ¿para qué? ¿Quién va a estar? Ah, Eli está compartiendo. Dayana, vos Eli. no tenés algo más avanzado que Eli, ¿verdad? No, ahí nos quedamos las Dale, dos. fantástico, de lujo. Y bueno, vamos a continuar ahí entonces. Para rememorar un poco, nosotros estábamos viendo el tema de filtro avanzado. Yo les estaba diciendo que el filtro avanzado es una herramienta que se utiliza cuando se necesita hacer filtros simultáneos. Es decir, si yo voy a necesitar hacer un filtro en una sola columna y probablemente me conviene más usar nomás el filtro simple, digamos, ¿verdad? Como más acostumbrados estamos al filtro simple y probablemente vamos a estar nomás lo usando el filtro simple. Hasta que uno se familiarice con esto o que se anime básicamente a realizar, digamos, esa construcción del criterio, del rango de criterio para poder justamente realizar filtros simultáneos, ¿sí? O sea, en realidad, gente que trabaja con bases de datos muy grandes y tiene la necesidad de hacer filtros múltiples es la que se facilita, digamos, la tarea usando el filtro avanzado. Por eso básicamente está. Y nada, la idea es poder entender el mecanismo de uso y eso es lo que básicamente estuvimos haciendo en la clase anterior. Entonces, vamos y para refrescar un poco la memoria, también estuvimos usando dos herramientas que son también de uso diario, por llamarla de alguna forma, gente que necesita visualizar ciertas partes que se pueden perder en los movimientos dentro de la planilla. Entonces ahí hablamos de inmovilizar paneles y de dividir pantalla. La idea era que en el caso uno empecemos a usar inmovilizar paneles. Yo expliqué los movimientos o la posición de la celda activa en el momento de necesitar hacer el inmovilizado de paneles. Y ese inmovilizado de paneles o esa posición del inmovilizado de paneles también sirve para dividir pantalla. Solamente que dividir pantalla versus inmovilizar paneles, lo que veíamos era que en inmovilizar paneles teníamos una parte netamente inmóvil y en dividir pantalla todas las partes de la pantalla dividida se movían, digamos, ¿verdad? De alguna u otra manera. Entonces, si hasta el ejercicio, si al caso 3 ya hicimos, andate un poco un ratito hacia abajo, Eli, para mirar nomás hasta qué fila eh, pegamos ahí está, sí, hasta el 70. Entonces el 70 corresponde al caso 3. En la fila 80 seguramente vamos a pegar ahora el que corresponde al caso 4. Ah, por lo que estoy viendo también habíamos visto cuál era la opción de poder usar filtros simples de forma simultánea en una sola hoja. O sea, hasta acá hay para entender. Estábamos siempre comparando un poco cuáles eran los resultados que Excel me mostraba o con el filtro avanzado. Pero una vez que nosotros veíamos los resultados, siempre nos íbamos a controlar otra vez con la base de datos. Esa era eh, un pedido mío nomás en realidad, o sea, acá, si yo uso el filtro avanzado y sé que los datos son correctos, no voy a tener necesidad de ir a comparar otra vez con la información para saber si el filtro avanzado está bien o no está bien. Ante alguna necesidad de control, sí podría darse esa necesidad, pero lo que yo estoy aprovechando nomás haciendo ese control es poder mostrarles a ustedes justamente esa necesidad de repente tener que usar en dos partes de la misma hoja un filtro. Entonces, ahí, y para retomar un poco donde nos quedamos, cuando yo necesito usar en una sola hoja, en dos bases de datos, en simultáneo filtros, yo voy a tener un pequeño inconveniente cuando la información de mis planillas tengan una especie de rango de datos, como le llama Excel, a la base de datos estática. Acá yo puedo ver que los datos que están empezando en la fila 60 para abajo tienen unos filtros simples. Y si nosotros nos vamos a la fila 19, que era la fila de los encabezados de nuestra base de datos de trabajo, podemos ver que el encabezado no tiene filtros simples. Entonces, ¿qué pasaría si yo le quiero poner también a esta fila 19 el filtro simple? Quiero que intentes ponerle, por favor, Eli. Nosotros habíamos visto ya que ante la selección de los encabezados con Control Shift L o con el embudo, podíamos visualizar
¿cómo se llama eso? Los filtros en cada encabezado. Ahora, quiero que observemos la fila de abajo, esa fila, no me acuerdo si ya era la 70 o era una fila anterior. Esa fila, por ejemplo, acaba de perder el filtro por la necesidad de tener que usar allá en la fila 19. Entonces, ahí es donde yo me encuentro en una opción de solamente una de las dos que tengo para usar. Entonces, ahí es donde necesito entender que el filtro simple solamente puede ser usado en una de dos partes cuando la información en mi planilla está como rango de datos. Ahora, ¿cuándo puedo usar en dos partes al mismo tiempo? Cuando la información tiene formato de tabla. Y para que esto pueda cambiar o pasarse al formato de tabla, yo voy a tener que seleccionar esa información que quiero pasar a formato de tabla. Entonces, supongamos que vamos a controlar otra vez el tercero, ¿sí? El caso 3. Entonces, en la tercera base, eso, los datos de la fila 70 en adelante se seleccionan y nos vamos a la cinta de opciones en insertar. En insertar nosotros vamos a ver que una de las opciones es la opción de tabla, ¿sí? En realidad tengo que contar de izquierda a derecha los botones y el tercer botón es el que dice justamente tabla. La opción de teclado abreviado es control Q también, podría ser una alternativa, pero en este caso si le damos aceptar, él siempre nomás me pide que confirme que la primera fila son los encabezados. Si yo le digo que no tiene encabezados, significa que esa fila 70 no existía, por ejemplo, entonces él le iba a incorporar encabezados inventados por Excel con el nombre columna 1, columna 2, columna 3, hasta el último dato que tengan seleccionado. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿qué cambió? Aparte de la primera fila tener los filtros, vemos que es como que tiene un diseño intercalado de colores, digamos, ¿verdad? Los elementos. Y se ve ahora una herramienta de tabla allá arriba. Esa herramienta de tabla tiene una partida a través de opciones para poder manejarnos dentro de la tabla. Pero acá lo que yo quiero que se entienda es que si bien la tabla tiene una característica especial para poder utilizar, digamos, no recuerdo si le llegué a mostrar o no, pero no importa. Acá lo que quiero nomás es que se entienda que yo puedo necesitar usar tabla para las características especiales que me brinda como información Excel o puedo usar justamente para lo que ahora les estoy pidiendo, la opción de tener al mismo tiempo dos bases de datos en una misma hoja con filtros ambos, ¿sí? Entonces, ahora ya veo que la fila 70 tiene filtros. Si me voy un poco más arriba, en la fila 19, yo tendría que ver que la fila 19 también se tuvo que haber quedado con los filtros. Entonces, acá lo que vamos a poder hacer entonces sin ningún problema es el control. ¿Qué control? Y ese control que le hacíamos de los valores del caso 3. Entonces, a ver, para entender, el caso 3 me muestra a Gustavo como el primer dato. Por lo tanto, la idea era filtrar a Gustavo en las dos partes, es decir, en la fila 19 y en la fila 70. Vamos a hacer un poco de eso un ratito. Quiero que entres a los dos campos de nombre o a los dos encabezados de nombre, tanto de la base de datos original como de los resultados de la fila 70. Y ahí tendríamos que poder ver si Gustavo aparece la cantidad de veces que corresponde, digamos, ¿verdad? Eso era lo que estábamos haciendo nosotros en los primeros casos también, caso uno, caso 2. Y ahí vemos entonces si eso corresponde para pasar a filtrar el siguiente elemento. En este caso corresponde ya que los dos tienen tres elementos. Si ahora vemos nosotros el siguiente resultado tuvo que haber sido el nombre César, creo. ¿Sí? Entonces, nada, pasamos a hacer los filtros en ambas partes, fila 19, fila 70. Le filtramos a César. Vemos un poco cuántos elementos, en este caso son tres, y en el de abajo tendrían que ser también tres, a no ser que otro elemento en otra columna le haya hecho figurar de forma diferente. En este caso vemos que hay uno nomás. Entonces ahí es donde tenemos que controlar si en nuestro caso 3 hay algo más al lado de la fila de César o al lado de la celda de César. Vemos que el curso dictado es seguridad industrial y ahí es donde vemos que los dos que restan son fuego y esos son los que no aparecen en nuestro resultado y ahí es donde entendemos. Y acá la idea es que mediante este control que estamos haciendo, entendamos qué significa en el rango de criterio, en la fila, ¿qué fila es? 11, qué significa ponerle a un solo elemento de tres posibles, es decir, ¿por qué digo tres posibles? Porque en realidad nombre, curso dictado y costo son los datos que yo puedo escribir en el rango de criterio.
los elementos que quiero ver filtrados en la misma fila para que si coincidan todos ellos me traiga toda la información. Ahora, en el caso de Gustavo, yo solo escribí Gustavo en curso de dictado y en costo no escribí nada, por lo tanto eso significaba para Excel que aquel dato que está solo va a traer todos los elementos que encuentre en la base de datos. De hecho, que por eso vimos que Gustavo apareció 3 veces. Cuando César tiene al lado en curso de dictado seguridad industrial, implica que todas las combinaciones posibles de César y seguridad industrial tienen que aparecer. Aquellos que no tienen, no tengan esa característica no van a aparecer. Y así mismo también con Víctor, ¿qué era Víctor? Víctor con, esa parte ya no me acuerdo. Víctor, cualquier curso dictado significa la celda vacía y con el costo de 1 millón, por eso tendríamos que ver seguramente, ¿cuántos vemos? ¿Tres? ¿Vemos? No, sí, tres, ¿verdad? Tres elementos son los de Víctor, tanto en la fila 19 como en la fila 70, y hasta ahí creo que nos quedamos. O sea, discúlpenme que no me recuerde tan bien si llegamos a desarrollar hasta acá. Yo sé que llegamos a terminar, pero no sé si llegamos a controlar y si les llegué a explicar este tema de los rangos de datos con el formato de tabla. ¿Se acuerdan de algo de esto? Sí, profe, o sea, yo me Sí. acuerdo que dimos esta parte, Ok. pero hasta dónde llegamos, no No sé. hay problema, no hay problema. No, pero con que ustedes recuerden si ya les mencioné o no nomás. Bien. Hasta ahí entonces era lo que vemos que ya tenemos, que es el ejercicio del caso 3. Lo que ahora quiero poder hacer es de vuelta la última opción del caso 4. Entonces vamos a volver a visualizar. La idea un poco era no ver a los demás casos que ya habíamos hecho. Entonces para eso la idea era bajar un poquitito más como para que el caso 4 quede arriba mismo. ¿Sí? Entonces, y una vez que quedaba el caso 4 solo, hay una fila de más. Ve un poco si no podés arreglar ahí con tu, ¿cómo se llama eso? Con la barra de la cinta de opción, no es la cinta de opción, la barra de desplazamiento, como para que no quede ninguna. Ahí, excelente, ahí sí. Bueno, la pregunta acá para ustedes es la siguiente. Vamos a hacer, una pregunta va para Eli, otra pregunta va a ir para Dayana. Para Eli primero. Eli, si yo quería ver siempre el caso 4, es decir, las filas que la contienen, 14, 15, 16, 17, ¿dónde dijimos que tenía que ser la posición de la celda activa para aplicar la opción de inmovilizar paneles? ¿Qué celda dijimos que era la correcta para ese caso? Es la E15. Proba, anda un poco a vista, anda a vista, dale la opción de inmovilizar paneles y vamos a mirar si se da correctamente lo que estoy necesitando hacer. Entonces, inmovilizar paneles. Entonces ahí podemos ver que el encabezado sí se queda visible, pero no los demás datos. La idea era que tanto el encabezado como los tres datos que están debajo de ese encabezado del caso 4 también se vean. Entonces, algo te tiene que decir la posición de la celda activa. Quiero que notes que en la posición de esa celda activa apareció dos líneas imaginarias, una por encima de la celda activa, otra a la izquierda de la celda activa. Entonces, si era esa la opción, dijimos que la posición para solamente ver filas debía estar pegada a la primera columna, ¿sí? Y debajo de las filas que yo quiero ver visible. En este caso, entonces te voy a pedir que vuelvas a sacar tu inmovilizar paneles sin moverte todavía de ese lugar. Y cuando le sacaste, quiero que tu posición en vez de E15 sea A18. Ponete un poco un ratito en A18 y vamos a ver si en el momento de hacer la inmovilización de paneles, pero en realidad ahora quiero atender que bien, porque mira que en tu caso 3 se volvió a ver, entonces quiero que vuelvas a bajar, o sea, con tu barra de desplazamiento o con tu ruedita, no sé si tienes en el mouse o tenés tu trackpad de la notebook, entonces volverle nomás a movilizar, pero eso, tu caso 3 que no se vea, bien, y ahí posicionate a 18, movilizar paneles, y ahí es donde se dio este tema de mantener las 4 filas de arriba inmóviles, ¿sí? O sea, yo le puedo ver como para que al moverme para abajo, eso siempre quede visible. Entonces ahí estaba, digamos, la posición de la celda activa en el momento de inmovilizar paneles. Bien, esa era la pregunta para Eli. La pregunta para Dayana, supongamos Dayana que en vez de ver la opción de inmovilizar paneles, quiero ver la opción de dividir pantalla. ¿Cuál debe ser mi posición?
la misma Ah, posición de la celda de Eli o tengo que cambiar? ¿Qué te parece a vos? para mí que es la A14. Vamos a No, probar. no, no. Vamos a probar. Eli, te voy a ¿Eh? pedir que vuelvas a sacar un ratito tu inmovilizar paneles, porque ahora vamos a hacer la opción de dividir pantalla. Entonces, le saca un ratito y allá en el botón dividir, posicionándote en la celda A14, dale clic en el botón dividir y en el momento de darle clic, no, pero que ya no es más inmovilizar, sino al lado, o sea, Allá dividir. del botón de inmovilizar a la derecha, arriba. Bien, ahí. Vamos a atender algo. Cuando la posición de la celda fue A14, él no entendió que debe poner una barra de separación por encima de la celda activa y a la izquierda de la celda activa. Porque si lo hacía, era como que la hoja iba a quedar normal, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la posición en A14, en ese momento cuando veíamos solamente el caso 4, esa celda estaba pegada a la primera celda visible. Entonces, no tiene sentido pedir en esa posición la inmovilización de la celda de arriba o la línea de arriba de la celda activa y la de la izquierda de la celda activa. Por eso él hace la división en 4 partes de la pantalla. Entonces quiere decir que a los efectos de dividir y visualizar solo filas, también la posición de la celda activa tuvo que haber sido la misma que usó Eli para inmovilizar paneles. Vamos a verificar si es cierto. Vamos un poco a dejar de dividir, el que allá el mismo botón que presionaste. No te preocupes por la posición todavía, anda nomás y decirle dividir otra vez allá arriba, al lado de nueva ventana, la cinta de opciones, ¿sí? Eso, ya sacaste haciendo doble clic, creo. Volverle a ver solo al caso 4, muy bien. Y ahora la posición de vuelta, A18, pero dividir. Ahí entonces vemos que la división ya no es de 4 partes en la pantalla, sino de solamente 2. Pero estas 2 partes son de arriba y de abajo. Esto se logró porque la posición fue pegada a la primera columna. Para rememorar un poquitito, dale un poco de doble clic a la línea esta de divisoria, Eli. Quiero volver nomás a recordar con ustedes lo siguiente. Doble clic, desaparece la línea. Quiero que ahora a propósito te posiciones en F14, donde dice cargo, el encabezado cargo. Un ratito, solo para F14. Ese es E19, tiene que ser F14. No sé si te tapa algo ahí los comandos de Zoom. Eso, ahí está. F14 y ahora quiero que dividas pantalla. Entonces, para entender, en el momento que yo estoy pegado a la primera fila visible de arriba, la división se hace de 2 pantallas, o sea, de la pantalla de 2, dividido entre 2, solo que queda una parte a la izquierda y una parte a la derecha. Entonces, en resumen, cuando yo estoy pegado a la primera columna, la pantalla se divide en una parte de arriba y una parte de abajo. Cuando estoy pegado a la primera fila, la pantalla se divide en una parte izquierda y en una parte derecha. Es decir, tiene en cuenta la posición de la celda activa. Quiero que vuelvas a sacar esta divisoria un ratito, Eli. Y ahora la posición a propósito va a ser, a ver, ¿qué celda puede ser? C16. No hay nada en la celda C16, pero quiero que te pongas ahí solamente para poder entender que como la posición es de C16, ¿en cuántas partes se va a dividir la pantalla? Y en ese momento vemos que se dividió entre 4. Sí, son partes, algunas son partes muy pequeñas, otra una parte muy grande, pero ahí ya va a depender de cómo estructuro mi información en mi planilla para que esta divisoria de 4 pantallas o de 4 partes me sirva, ¿sí? Lo que acá nosotros tenemos que entender que no importa en cuántas partes se divide la pantalla, nosotros vamos a ver que las 4 partes se van, o que todas las partes se van a mover en algún momento. Sin embargo, en inmovilizar paneles eso no era así. Entonces, esa era la diferencia con respecto a inmovilizar paneles. Una pequeña diferencia que hay entre dividir pantalla y movilizar paneles también es que desde la línea de divisoria, en inmovilizar paneles no podíamos hacer absolutamente nada. Sí en dividir pantalla. En dividir pantalla, por eso doble clic nomás ya hace desaparecer. Inclusive acá yo también puedo ensanchar las partes divididas, es decir, puedo redimensionar haciendo un clic y arrastrándole nomás, ¿verdad? El doble clic siempre va a hacer desaparecer o una o las dos líneas al mismo tiempo, dependiendo de dónde estamos posicionados. Pero lo que iba es que el tema de las pantallas divididas se puede agrandar o achicar posicionándome, haciendo un clic sostenido y arrastrando
hacia cualquiera de las direcciones que necesito. Quiero que intente un poco achicar esta parte más grande, pero para eso te vas a tener que poner sobre la línea de la división, ahí, le hacer un clic sostenido, eso, eso es lo que iba. Esto, por ejemplo, sí se puede hacer en dividir pantalla y no en inmovilizar paneles, entonces como una característica adicional nomás, vemos que esto es así. Otra cosa que también suele ocurrir es que se suele confundir un poco aquel usuario de Excel que usa dividir pantalla cuando se mueve en una de las partes y le aparece de forma repetida la pantalla. De hecho, eso es lo que estamos viendo en el caso 4 aparece en las, o base de datos de trabajo aparece en las 4 partes de la pantalla, y eso puede tender a confundir un poco, digamos, cuando uno está queriendo trabajar, ¿sí? Entonces, depende mucho ya de la costumbre, de la organización, para que uno quiera usar o no esta opción de dividir pantalla. Yo les muestro nomás y les muestro las semejanzas y las ventajas y desventajas de trabajar con esta herramienta, ¿sí? Bien, pero para lo que vamos, y haciendo un resumen entonces de los casos, si quiero dividir pantalla izquierda-derecha, tengo que posicionarme en la primera fila. Si quiero dividir pantalla de arriba a abajo, tengo que posicionarme en la primera columna, en cualquier celda de la primera columna o en cualquier celda de la primera fila. Y si quiero solamente, y si quiero dividir en 4 partes, es no estar pegado ni en la primera fila ni en la primera columna. En cualquiera de las celdas de la hoja que estoy visualizando va a dividirse en 4 partes la pantalla. Nada más que eso, ¿sí? Bien, lo que sí ahora podemos hacer es hacerle desaparecer la divisoria, que sería vertical, ¿sí? Y dejarle a la divisoria horizontal nomás. Ahora, lo que sí quiero que se pueda ver es que solamente arriba quede el caso 4 con sus 4 filas, es decir, base de datos de trabajo no me sirve, entonces voy a volver a redimensionar mi división de 2 partes y le puedes correr una fila más arriba a tu divisoria, Eli. Posicionate en tu divisoria y correle una fila más arriba. Esa. Listo. Ahí ya está. Y ahora vamos a trabajar con el caso 4. Fantástico. Ya estamos. Bueno, caso 4. ¿Qué tenemos? ¿Qué era que teníamos que hacer? Ahora tenemos que rememorar un poco qué era lo que teníamos que hacer en el panel del filtro avanzado, ¿sí? ¿Dónde estaba para arrancar? ¿Dónde estaba el filtro avanzado primero? Dijimos que era un solo lugar y que no estaba en inicio. Entonces descartamos inicio y le buscamos en dónde era que estaba. A ver quién se acuerda. En Revisar. datos. Era muy bien. Datos era. Si entramos en datos, vamos a ver que aparte del filtro del embudo grande, hay un filtro más chico, un embudo más chico que dice avanzada con un lápiz azul. Ese era el panel. Ahora, como ya hice varios casos de filtro avanzado, él grabó la información anterior, es decir, está el rango de la lista que es nuestra base de datos desde A19 a G46, eso no se va a cambiar. El rango de criterio se habrá quedado en el caso 3, por eso hay que verificar que el caso 3, que el caso 4 sea el que ahora yo voy a seleccionar. Hay que ver nomás de qué celda hasta qué celda hay que seleccionar ahí, ¿sí? ¿De qué celda? No, espera que, espera. El rango de la lista era nuestra base de datos. Ese no hay que Espera que, confundir profe. con el rango de la lista, ¿sí? Ay, no. ¿Cómo? Espera que, profe. Voy Sí, a vos te esperas, colocar bien mi. tranqui nomás. Trata de mover, o sea, trata de entender que la parte que se va a mover es donde vos estás posicionada. Si vos estabas posicionada arriba, esa es la parte que se está moviendo. Para pasarme abajo es dejarle al caso 4 visible arriba y cuando ya se le ve bien, hace un clic abajo y al moverte, la parte de abajo es la que se va a mover. Ahí sí. Ahora, Ok. entra otra vez en el botón de avanzadas y ahí va a volver a quedar grabado. A19 no se toca. Hace un clic donde dice rango de criterio y donde ahora dice E10, G13. Borrar luego ese para no tener problemas. Porque hay, a veces cuando hay un rango y yo quiero moverme pensando que se va a mover borrando el rango, deja el rango sin borrar y al moverme empieza a añadir otro rango más. Y ese es un error que Excel considera cuando le das a aceptar. Entonces, para que no te pase eso, lo mejor es eliminar todo lo que hay y después te vas a hacer la selección de lo que ahora querés considerar que es el caso 4. Y el caso 4 en realidad se puede, ¿cómo se llama? Seleccionar o la parte de arriba o la parte de abajo, eso ya no importa, ¿sí?
La idea nomás es recordar también que para el filtro avanzado se tienen que seleccionar siempre los encabezados de ambas partes, es decir, de la base de trabajos, que era la fila 19, y del rango de criterios, que es desde la fila 14, ¿sí? Entonces, eso es lo que sí o sí tengo que controlar, que la selección de ambas partes, de base de datos y del rango de criterios, se hagan con los encabezados y que no me olvide de eso. ¿Por qué? Porque en la lógica del filtro avanzado, él va a machear los encabezados y tienen que ser igualitos. Y así como machea y encuentra que son iguales los encabezados, él va a empezar a realizar el filtro. Pero para el filtro también debe de tener los elementos que sean iguales a los elementos, que coincidan los elementos, tanto en el rango de criterio como en la base de datos. Y ahí me refiero al tema de la cantidad de caracteres, es decir, que no haya una I con acento y otra I sin acento, entonces ahí ya no va a encontrar, no importa la mayúscula y minúscula, él siempre me va a traer si es que son los mismos caracteres, ¿sí? Bien, ahí un poco para entender también, la opción de copiar a otro lugar me habilitaba la opción de copiar A, y en copiar A creo que nosotros tenemos de A70, eso también es mejor borrar porque si no se va a duplicar y ahí me va a lanzar un mensaje de error, entonces vamos a seleccionar la fila 80, perfecto. Ahí estamos. En ese momento, al darle a aceptar, no hace falta, discúlpame, yo te dije la fila, pero en realidad es la celda A80 nomás. ¿Y por qué la celda y no la fila? Porque se supone que él me va a traer la misma cantidad de columnas que tiene mi base de datos, por más que yo en el rango de criterio le pedí 3 columnas nomás, él me va a traer todas las columnas que tiene mi base de datos con la cantidad de elementos que yo pedí filtrar en el rango de criterio. Entonces, no necesita que seleccione una columna completa, sino solo una celda. Desde esa celda empieza a poner las columnas completas y las filas con los elementos que coinciden con mi filtro, básicamente, ¿sí? En ese momento vemos que ¿cómo se llama? Que la búsqueda arroja 3 registros, y la idea ahora, ponernos a verificar, ¿sí? Si corresponde o no. Entonces, para entender, ese filtro que tenés en la fila 70 ya no vamos a usar para comparar. Lo que sí tendríamos que ver es que el filtro aparezca ahora en la fila 80 y en la base de datos de trabajo. Entonces, miremos un poco si en la base de datos de trabajo aparecen los filtros simples, ¿sí? Entonces, movete con la parte de abajo nomás, eso. Dale un clic abajo y andate hacia arriba con tu ruedita o eso, perfecto. Vamos un poco a mirar la fila 19. Bueno, ahí quiero que entiendan algo. Cuando yo estoy usando filtros simples sin el formato de tabla de mi base de datos, el filtro avanzado le hace desaparecer a los filtros simples cuando se hace un pedido de filtro avanzado. Entonces, por eso yo veo que en la fila 19 ya no hay más filtro simple. Para asegurarme que no desaparezca, si es que esa es mi necesidad, voy a ponerle nomás ya en formato de tabla también a mi base de datos. No va a pasar nada. Entonces, selecciono toda mi base de datos desde la celda A19 hasta la última que tengo en esa base, que es la fila 46, o sea, sí, 46, y me voy a insertar y le pido ver como tabla. En ese momento él me ha preguntado si tiene encabezado, yo le digo que sí, aceptar, y ahí ya tiene de vuelta la visualización de los colores intercalados, los elementos, ¿sí? Entonces esa era una característica del filtro, no, perdón, del formato de tabla. Lo que me falta ahora es ver el otro filtro, pero allá abajo en la fila nueva, en la fila 80, donde ahora tengo mis resultados, ¿sí? Entonces vamos a ir a volver a ponerle, si querés ponerlo real formato de tabla en la fila 80, mejor. Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que si bien hasta acá toda nuestra base de datos de todos los ejercicios no tenían formato de tabla, lo ideal para ustedes que van a empezar a trabajar ya de forma avanzada en Excel es que todas sus bases de datos tengan este formato de tabla. Cuando yo miro una planilla de alguien y quiero saber si sabe usar Excel o no sabe usar Excel, si veo que trabaja con estos formatos de tabla, yo ya entiendo que la persona entiende de Excel y que sabe, por eso le aplica estos formatos. Ahora, con eso no digo que si yo veo a alguien que no trabaja con estos formatos, que no sabe nada de Excel, no, pero lo normal es que un usuario entienda que esta información en formato de tabla le dé mayor posibilidad de automatizar sus planillas. A eso nomás lo que voy, ¿sí? Bien, una vez que hicimos eso,
hay que entender nomás que no tenemos que confundir la fila 70 con la fila 80, tiene casi los mismos colores. Entonces, a lo mejor lo que yo puedo hacer también allá arriba, de hecho, cuando yo selecciono una planilla con formato de tabla, tengo la opción de estilos rápidos. No sé si te das cuenta, hay un botón a la derecha y arriba en la cinta de opciones y dice estilos rápidos. Entra un poco un ratito ahí, no sé nomás si te tapa ¿cómo se llama? Las opciones de zoom ahí. Y quiero que elijas un formato diferente a lo anterior, o sea, casi todo puede azul, ¿verdad? Entonces ponerle a uno rojo, ponerle al otro violeta, no sé, para diferenciar los colores nomás y entender que ese es un dato diferente al anterior. No sé, no digo que seamos tan colorinches ni mucho menos, a lo que vamos nomás es que podamos nosotros no confundirnos con nuestra información. Por eso digo siempre que depende de cómo se organiza el usuario para trabajar, ¿sí? Como ahora yo les estoy obligando a que pongan toda la información en una sola hoja, pero de mi parte es simplemente para entender la utilidad de estas opciones de dividir pantalla y movilizar paneles nomás, ¿sí? Ok, bueno, ahora vamos a hacer el control del caso 4. El caso 4 en la primera fila tiene un costo de 1.000.000, ¿sí? En cargo no hay nada y en ciudad hay billeta o una ciudad llamada billeta, por lo tanto eso es lo que quiero controlar. El filtro se debe hacer entonces en costo, ¿sí? Yo filtro costo, en este caso en el resultado luego son los únicos 3 datos que me arrojó. Lo que ahora quiero corroborar es en la fila 19 donde está mi base de datos, entonces me voy a ir un ratito hasta la fila 19. Y ahí lo que voy a hacer el filtro, acuérdate nomás de ese tema del clic para moverte, que no sea que se mueva la parte de arriba o querés mover la parte de abajo, ¿sí? Entonces ahí podés hacer si querés, no hay drama con que haga con la parte de arriba o con la parte de abajo, yo trato nomás de hacer entender este tema de qué parte quiero que se mueva, hay necesidad de hacer el clic primero para después mover, digamos, ¿verdad? Pero ahí puedes filtrar, no hay problema con eso. Puedes filtrar ahí en la fila 19. Va a ser el costo Profe, 1.000.000. Sí, sí. pero se ve muy chico. ¿Cómo puedo hacer para que se vea más grande en la parte de arriba? Y vos ya sabés que la divisoria, yo puedo ponerme en la divisoria, hacer un clic sostenido y agrandar. ¿Te acuerdas que hace rato vimos? Eso. Ese Ahí vos está. nomás ya vas a, cada vez que te molesta algo porque uno más chico, otro más grande, vos nomás ya vas a hacer el ajuste para poder trabajar mejor, digamos. Ahí, por ejemplo, así mismo como estás haciendo, o le achicás completo para que solamente se vean las 4 filas abajo y ganar más espacio ahí arriba. Entonces, no sé, esa podría ser otra opción también, ¿verdad? Bueno, excelente. Ahí lo que quiero que ahora en la fila 19 filtres primero costo, porque nosotros el costo es lo que vimos que estaba en la primera fila del caso 4 y tiene que ser 1.000.000 ahí y tiene que ser la ciudad Villeta, ¿sí? Y una vez que tenemos filtrado hasta ahí los dos, vamos a ver un poco si son los 3 elementos los que salieron. Efectivamente son los 3 que aparecen, entonces quiere decir que la primera fila ya tiene los datos correctos, son los que vemos. Ahora, ¿por qué si tengo 2 filas más, ninguno de los elementos de las 2 filas más no está, digamos, como resultado? Bueno, eso es lo que quiero verificar ahora. En la segunda fila el primer costo es 150.000, entonces tenemos que hacerle desaparecer un ratito el filtro de billeta para irnos ahora a costo y en costo pedir ver los valores de 150.000 y ver también cuál es el otro elemento. El otro elemento es bombero y ese es el tema, que de 150.000 hay 2 nomás y los 2 en ningún lugar tienen como dato bombero, ¿sí? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, Ñemby es la ciudad que está solicitándose ver y la ciudad que corresponde a los de 150.000 son de Asunción. Entonces, por eso es que no aparece ningún dato en la fila 80 cuando yo solicité ver esa combinación de elementos. Hay que entender que eh, nosotros vamos a ver después la función sí. Y la función sí es una función lógica que tiene en cuenta los operadores lógicos. Y nosotros, si bien ya vimos eso en formato condicional nosotros habíamos visto, no, miento, no era en formato condicional, en el filtro simple, en los ejercicios de filtro simple, habíamos visto los filtros personalizados, donde teníamos la función, no es función, la opción Y y la función y la opción O. La, la opción Y era aquella que me permitía alternar entre 2 condiciones, pero las 2 condiciones se tenían que cumplir para visualizar los elementos. Acá es más o menos lo mismo. Cuando nosotros ponemos en una fila
elementos diferentes, él entiende que la información que está en una sola fila del rango de criterio, el caso 4, son como la opción Y, que todos los elementos tienen que coincidir en la búsqueda para que se pueda visualizar. Uno no coincide y ya no se visualiza. De hecho, eso es lo que pasó con los elementos de 150.000. Los de 150.000 coincidían, pero bombero no coincidió y ciudad no coincidió. Entonces es como que no quiero ver si no son los tres elementos coincidentes, la información entre mis datos filtrados. Eso es lo que pasó en el caso 4 en la fila 2. Ahora, ¿qué pasó en la fila 3? En la fila 3 tengo elementos de 100.000. ¿Cuántos elementos de 100.000 hay en la base de datos? Vamos a hacer otra el filtro en la base de datos de la fila 19. En costo, entonces le busco a los de 100.000. Selecciono, voy a ver cuántos hay primero. Me dice que hay 3. Ninguno no se ve en los resultados de la fila 80. ¿Por qué? Y porque encargo, la verdad que no le pido nada, porque encargo le dejo libre y están los de segundo oficial, pero sí en la ciudad. En la ciudad le pido Lambaré y ninguno es de Lambaré, por eso que no se visualizó. Entonces, la fila 2 y la fila 4, perdón, la fila 2 y la fila 3 del caso 4 no tienen elementos coincidentes en los que se cargaron en la fila del rango de criterio. Por lo tanto, de esa forma Excel muestra o no los muestra, digamos, a los elementos que estoy solicitando ver en los filtros avanzados. Esa es la forma de trabajar entonces que tiene Excel cuando yo hago el pedido de los filtros por el método del filtro avanzado construyendo mi rango de criterio. Bueno, hasta acá ya hicimos los 4 casos. ¿Qué es lo que no hicimos todavía? Nuestro propio rango de criterio. ¿A qué me refiero? Cuando yo quiero usar ahora con mis datos, no sé, en la empresa, con los elementos que ustedes tienen que filtrar el filtro avanzado, recuérdense que no van a estar construidos los casos 1, 2, 3, 4, así como están en este ejercicio. Entonces quiere decir que ustedes van a tener que construir eso, ¿sí? Por lo tanto, la idea es entender qué es lo que tengo que construir yo previamente. Entonces, quiero que noten algo. Caso 1, caso 2 y caso 3. Ahora ya le puedes sacar nomás, Eli, a tu divisoria. Hacerle nomás doble clic ahí en la línea que desaparezca porque ahora le voy a mostrar las características del caso 1, 2, 1, 2, 3 y 4 en realidad, ¿sí? Ah, otra cosa también. Tu barra de fórmula está ensanchada en más de una sola fila, ¿sí? A veces también trata de ponerle en una sola fila para ganar en cantidad de espacio. Yo entiendo que a lo mejor eso está así porque vos usas mucho, digamos, la visualización de los datos en la barra de fórmula, pero ponerle eso para ganar espacio nomás. Excelente. Bueno, atiendan que bien. Quiero que miren que la base de datos en la fila 19 tiene los elementos así. Código, ciudad, nombre, curso dictado, cargo de estado y costo. O sea, de izquierda a derecha. Lo que está cargado en caso 1, ciudad, nombre y costo, la aparición que tienen en la base de datos es de la misma secuencia, izquierda a derecha, ¿sí? Primero está ciudad, después está nombre, último está costo. En el caso 2, la misma cosa, código está primero, después está nombre y en tercer lugar curso dictado. Y en el caso 3, nombre está primero, curso dictado le sigue y costo está al último. Es decir, siempre mantengo ese orden de izquierda a derecha. Ahora, el caso 4 es diferente. ¿Por qué? Porque yo primero puse costo y en mi base de datos, en la fila 19, costo está último, ¿sí? Después puse cargo, o sea, cargo está en la columna E y en tercer lugar puse ciudad, que está en la columna B, ¿sí? Entonces, a lo que voy nomás, no tiene nada que ver el orden con que yo cargue los encabezados del rango de criterio. Tienen que ser igualitos nomás. Y ojo que cuando digo igualitos no tiene nada que ver el formato, no tiene nada que ver la mayúscula y la minúscula, solamente los mismos caracteres. Y así como les exijo que los encabezados sean los mismos, los elementos también tienen que ser los mismos caracteres, no importa mayúscula y minúscula. Y para poder entender eso, vamos a construir nuestro propio rango de criterio. Entonces, a Eli le voy a pedir 2 encabezados y a Dayana le voy a pedir 2 encabezados de nuestra base de datos, ¿sí? Y vamos a propósito a construir diferente, es decir, todo mezclado y vamos a elegir que los datos no vamos a poner siempre debajo nomás de la fila A, perdón, de la columna A, sino también pueden estar en otro lado. Bueno, ¿dónde lo que pueden estar? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a hacer lo siguiente, Eli. Quiero que te vayas un ratito a la primera fila de la columna I
Vamos a darle por lo menos esa columna H como espacio, ¿sí? Por lo menos vamos a darle ese espacio vacío. En la fila 1 quiero que te vayas, pero de la columna I. Fila 1, columna I. En I1, voy a llamarla de una forma. Vos ocultaste la fila 1 y 2, por eso no se va. O vos nomás no te estás yendo hacia arriba. Sí, por la pinta ocultamos. Entonces, ¿cómo se puede visualizar otra vez una fila que está oculta? Eso, ahí por ejemplo ya estás haciendo. Hiciste doble clic nomás y ahí ya se está viendo. Fantástico. En I1 vamos a construir. Quiero que vos pongas los dos encabezados que elegiste. De la fila 19 tienen que ser los encabezados, pero no le vas a poner a propósito. A uno le vas a cargar en minúscula y a otro le vas a cargar así alternado. Mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Así a propósito luego, ¿sí? Elegí nomás, lo que vos quieras. El encabezado que El encabezado de código, ciudad, nombre, eso. cualquiera, desde código hasta costo, cualquiera de ellos quiero que le pongan I1, no en H, en I1, muy bien. Ok. Escribirle a propósito en minúscula, todo minúscula escribirle. Cargo. Muy bien. Y el segundo, intercalale. Primero mayúscula, segundo minúscula, tercero mayúscula, así lo hace, a propósito, re mal lo vamos a escribir. Pero para verificar nomás que aún así él va a hacer la coincidencia y no le va a tener en cuenta las mayúsculas y a las minúsculas. Y para el caso de Dayana, quiero que elijas dos encabezados diferentes a lo que eligió Eli, Dayana. De la fila Dale. 19 también, la que quieras o los que quieras. Curso dictado. Bueno, ya se escribí todo escribí todo en mayúscula, no pasa nada. Curso dictado ese y el otro Mayúscula. y escribí eso. Y nombre. Y nombre, ok. Y nombre, escribíle todo como, como título, la primera letra en mayúscula y el resto todo en minúscula. Eso, entonces vamos a ver nomás que todo lo que estamos cargando tiene formato diferente, no tiene ni un formato de color, por ejemplo, o sea que eso no va a mirar Excel. Bueno, lo que ahora vamos a tener que elegir son los elementos. A ver, ¿qué idea tengo yo de los elementos que quiero que ustedes vean si sale o no sale? Ustedes ya saben que los elementos que tienen que estar en la misma fila tienen que coincidir plenamente para que aparezcan. Para que no haya ningún problema de que no aparezcan, quiero que pongan un elemento nomás. Entonces, por ejemplo, en cargo, quiero que vos elijas qué cargo va a ser y ponerle solamente ese cargo y en toda la fila no vamos a poner más nada, ¿sí? Elegí nomás el cargo que quiera él. Y tiene que estar nomás escrito así tal cual. Tal cual tiene que ser, No, como no, está no, en no. nuestro O plan. sea, los caracteres, igual que el encabezado, no necesariamente de la misma forma, sino los caracteres lo que tienen. No importa mayúscula y minúscula otra vez, ¿sí? Pero ya está, bombero está listo. Perfecto. El siguiente estado no vas a escribir a su lado, vas a escribir en la fila de abajo, pero en la columna de estado, ¿sí? Eso, ahí. Elegí nomás el estado que quieras. Bien. Bueno, ahora vos, Dayana, no vas a escribir con el de Eli, vas a escribir en la tercera fila, pero en la tercera columna, digamos, en la de curso dictado. El que vos digas está bien. No sé si le querés mostrar un poquitito los cursos Sí. dictados, Eli, para que ella elija uno de ellos. Incendios forestales. Bueno, escribirle un poco de eso, por favor. Quiero que pruebe escribiendo todo minúscula, por ejemplo. Incendios forestales. Y nombre, Eli. Y nombre, Dayana. Nombre. Vamos a poner Liliana. Liliana. Ok. Y nombre Liliana, y Liliana puedes poner todo mayúscula, por ejemplo, Eli. Bien, bueno, para entender, este es nuestro rango de criterio. No tiene formatos de fondo, de colores, de nada. Está escrito a propósito de forma diferente. A lo mejor Espera que la, mezclamos un poco la posición de los elementos o la posición de los encabezados de izquierda a derecha como es nuestra base de datos original,
Pero la idea un poco es entender que ahora nuestro filtro avanzado nos va a arrojar el resultado en la columna I, ¿sí? Evidente, vamos a dejarle por lo menos una fila de espacio ahí al rango de criterio, y en la fila I7, o inclusive puede ser más a la derecha otra vez, ahí en M, no es M, N sí que, en N1 vamos a arrojar la información, ¿sí? Pero eso ya le vamos a decir al panel del filtro avanzado nomás ya, ¿sí? Bien, ¿qué hacíamos nosotros cuando íbamos a irnos a entrar al panel de filtro avanzado? ¿Qué era lo primero que hacíamos? ¿Recuerdan? Había que seleccionar algo, no importaba la posición. ¿Cómo era ese tema? Vamos a probar. ¿Qué pasa si no estoy posicionado en ningún lugar de la información que yo voy a filtrar y me voy nomás y entro en filtro avanzado, por ejemplo? Vamos a ver un poco qué hace Excel. Él siempre muestra lo último que se guardó, por lo tanto el rango de la lista no se va a mover, ya está en su lugar, digamos, ¿verdad? Bien, el rango de criterio es el que sí vamos a borrar y vamos a ir a seleccionar ahora el rango que construimos en I1 hasta L, eso, L5. Bien, listo. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta ir a decir que queremos copiar a otro lugar. El que ya estaba vamos a borrar porque en la fila 80 ya hay datos, no puede pisar otra información la celda donde ya estoy con datos de filtro avanzado. Entonces ahí me voy a ir a L, no me acuerdo cuándo era, N1. Puedo escribir nomás N1 también. Minúscula, mayúscula. O posicionarme. Ahí ya estamos. Al darle a aceptar, él tiene que traerme los datos que yo pedí. Y como verán, trajo datos. Ahora lo que habrá que hacer es ese control que hasta acá siempre estuvimos haciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle, ya sabemos, formato de tabla a nuestro resultado. Cuando yo voy usando varios formatos de tabla en una hoja, él le va dando un número. Allá, de hecho, en la esquina izquierda dice arriba tabla 5, ya dice ahora, ¿verdad? Por que él va también registrando la cantidad de tablas que yo le voy dando. Yo puedo cambiar ese nombre de tabla también, ¿sí? Ese es un nombre que él nomás va añadiendo y va numerando, pues yo también le pude haber llamado, qué sé yo, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y a este caso 5, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Pero si no quiero tocar el nombre de las tablas, no pasa nada, es simplemente para poder ver el filtro y poder hacer las comparaciones después. Bueno, ahora lo que nos falta es empezar a comparar. ¿Cuántos bomberos trajo este resultado? ¿Cuántos registros de bomberos tiene la columna? A ver, ¿dónde está bombero? R. Sí, ahí. Vamos filtrando. Bombero trajo, allá dice, 9. 9 bomberos. ¿Cuántos bomberos hay? En nuestra base de datos en la fila 19 debería de haber 9 bomberos. Sí, es cierto lo que yo les dije, que traía todos los elementos. Mira un poco, volvió a sacar nuestro filtro. Nosotros ya teníamos filtro simple ahí. Ahí ya volvió a aparecer. Espectacular. Hay 9. Excelente, hay 9. Entonces, como le pusimos solo y al lado ya no le pusimos nada, me trajo todos los elementos de bombero. Estamos hasta ahí. Siguiente dato para controlar. Vamos nomás a data nuestra información. El siguiente, y ahora es el tema también. Cuando yo filtro datos en una misma fila, puedo encontrarme con esta situación. Como los datos están filtrados ahora en mi base de datos, ahí se eliminaron, no eliminaron, se ocultaron las otras filas. Pero ahora ya veo, entonces son reserva es en estado, ¿sí? Entonces vamos a ver cuántos tenemos de reserva. Y tengo 7. Vayamos a ver nuestra información si tenemos 7 en la fila 19. 6, profe. 7 PI. 6, 6, 6, perdón. No sé dónde. No, yo miré recuento, ya a la izquierda. Sí, tenés razón. Ahora nos vamos entonces. Estado, reserva, y deberían de haber 6 también. Siempre hay que mirar a la izquierda. Yo no me estaba mirando a la derecha. Bien, excelente. 6 también. Hasta ahí el segundo, o lo que hizo Eli, vinieron toditos. Ahora vamos a ver lo que hizo Dayana, ¿sí? Lo que se cargó como curso dictado. Veamos el tema de incendios forestales, ¿cuántos vinieron? Vinieron 4. Tendría que haber 4 incendios forestales nomás también en nuestra base de datos.
Si escribías mal, así como hace rato sin querer se escribió con S primero y después Inendio sin la C y sin la S, él no tuvo que haber traído nada. O sea, cuando yo cargo mal a propósito o sin querer, él no me puede traer porque no va a coincidir en cantidad de caracteres, ¿sí? Lo que estamos viendo hasta acá es que no importa cómo estamos escribiendo, mayúscula, minúscula, intercalado, él igual me está trayendo los elementos correctos, ¿sí? Bien, y por último Liliana. El nombre Liliana, simplemente corroborar la cantidad de cada elemento que pedimos filtrar. Hay 3. Y verificar si en la base de datos de la fila 19 también hay 3 Lilianas. Y con eso estamos. Excelente. Bueno, vimos una partida de cosas, chicas. Vimos el tema de la diferencia entre filtro avanzado y filtro simple. Vimos que la construcción del rango de criterio es necesario. La construcción del rango de criterio puede ser en minúsculas, sin formato, en mayúscula, como título, intercalado, no importa. Vimos la opción del formato de tabla para poder ver en simultáneo en una sola hoja el tema de los filtros simples, ¿sí? Y poder utilizarlos a nuestro favor, digamos, ¿verdad? Una vez que vimos el formato de tabla, entendimos que nosotros vemos un formato diferente a propósito de parte de Excel con las planillas o los rangos de datos, lo que Excel considera rango de datos. Eso también me faltó mostrarle cómo se hace para poder pasarle a un formato de tabla a un rango normal o como Excel le llama rango de datos, ¿sí? Y eso vamos a hacer ahora con cualquiera de las tablas. Nosotros creo que acá aplicamos 5 tablas luego. Entonces a cualquiera de las tablas le voy a agarrar y le voy a convertir al rango normal. ¿Qué significa convertirle al rango normal? No tiene las características del formato de tabla. Sí el aspecto de este tema de las filas de color intercalado que tienen los elementos. Los encabezados también se van a quedar en el mismo color, pero lo que ya no va a tener es el aspecto ese del... No el aspecto, ¿cómo se llama esto? Disculpen que no me acuerdo el nombre. Los botones del filtro simple. Eso también. Cuando ustedes pierden de vista la línea de los encabezados, él convierte las letras de la hoja en los encabezados de la tabla, pero eso solo es posible cuando la información tiene formato de tabla. No sé si se puede observar ahora que encima de la fila 30 y algo o 40 ahora, los encabezados no son más las letras, sino son los encabezados de esa tabla en particular, ¿sí? Bien, vamos a hacerle desaparecer ahora este formato. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Uno, seleccionar toda la tabla. De hecho, eso es lo que estás haciendo. Arriba se ve las herramientas de tabla. Él habla de un diseño, pero hay que estar en esa pestaña diseño. Ahora mismo nosotros estamos en la pestaña insertar. Tenemos que irnos hasta la pestaña diseño que está al lado de ayuda, ¿sí? Entonces a la derecha de ayuda dice diseño ahí en tu cinta de opciones, Eli. En esa pestaña tenés que ir a hacer clic ahí. Y ahí recién vamos a ver que están todas las opciones para manejar la tabla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a usar acá? Hacia la izquierda dice un botón, convertir en rango. Está debajo de quitar duplicado. Si yo entro ahí en convertir en rango, él me va a volver a hacer la consulta. ¿Estás seguro que querés convertir en rango? Sí, le voy a decir. Y al decirle sí, él va a sacarle esa característica de los encabezados con filtro simple. Y no solo eso, deja el color intercalado de los elementos, pero cuando yo ahora baje, andate un poco a propósito hacia abajo, se van a perder de vuelta los encabezados, pero en ese momento ya deja de convertir las letras de columna en los nombres de los encabezados, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que entender que lo que tenía hace rato como formato de tabla, ahora se ve como rango de datos, que es el nombre nomás que le da Excel a una base de datos estática. Cuando la base de datos tiene fórmula, por ejemplo, y convierto yo a tabla, él te advierte que la conversión de la columna que tenga fórmula a tabla puede perder esa, ¿cómo se llama? Esa fórmula, ¿sí? Que él va a convertir a datos estáticos tu fórmula. Ese también puede ser un tema clave. Si por ahí yo no manejo ese requisito, por llamarlo de alguna forma, de la base de datos convertida a tabla, de poder tener la sorpresa de que mis fórmulas desaparecieron, por ejemplo, ¿verdad?
Ese es todo un tema también cuando uno no se dio cuenta, convirtió y se puede deshacer, por eso no hay problema, ¿sí? Pero nada, cuando yo convertí a tabla, no me di cuenta, guardé, cerré mi archivo, me fui a mi casa, vine al día siguiente, abrí, desapareció mi fórmula y nada, me quedo morir, ¿verdad? Si no, si tengo un backup es otra cosa, ¿sí? O si no, empezar a hacer de vuelta todo, ¿sí? Ese es un tema también que es para considerar entre la conversión a tabla o el manejo de base de datos de rango de datos. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con filtro avanzado. Quiero que le cambiemos el color de la pestaña. Y no sé si tienen, chicas, alguna pregunta, me hacen nomás, no hay problema. Si algo no quedó bien claro, me avisan, sin problema. Dale, profe. Perdón, no te escuché bien. ¿Qué dijiste? No, dale, profe, nomás. Ah, bueno. Hasta todo muy claro. Bueno. Excelente. Pasemos entonces a subtotales. ¿Vos podés compartir, Dayana, o estás con problemas de compu? No, sí puedo compartir. Compartir, vamos a hacer el siguiente ejercicio contigo. Vamos a arrancar contigo y después vamos a ir intercalando cada ejercicio, ¿sí? Ok. Ahora me queda un segundo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, compartir pantalla. ¿Listos? Ahí está. Excelente. Bueno, subtotales todavía yo no les mostré a ustedes, ¿verdad? Por ahí nomás, si ya les haya mostrado, nomás digo, a veces pues yo me olvido de eso. ¿No, verdad? ¿Qué pasó, profe? No, sí, subtotales, lo que vamos a ver ahora. Esto yo todavía no les Sí. mostré. ¿Recuerdan que no les No, mostré todavía no. Excelente. Bueno, ¿qué significa usar los subtotales? Subtotales en realidad son dos cosas. Primero, una estructura que es muy similar a lo que nosotros hayamos hecho ya en el ejercicio de agrupar y ordenar. En el ejercicio de agrupar y ordenar tuvieron que haber salido unas estructuras. Estas estructuras adicionales a la hoja se posicionan encima de las letras de las columnas o a la izquierda de los números de fila. Y estas estructuras eran unos números, unos botones con número 1, número 2, número 3, dependiendo de cuántos grupos hagamos. Y cada botón tenía una línea negra que conectaba básicamente la cantidad de las columnas o de las filas que nosotros agrupábamos. Y en el final termina esa línea negra en un botón. Ese botón, dependiendo de si la información está visible o se está contraída, es un botón menos o un botón más. Si está visible es un botón menos y si está contraída es un botón más. O sea, la idea es entender que el botón menos, al ser presionado, lo que hace es que se contraiga la información, ya sea que esté en columna o que esté en fila, y el botón más, cuando se presiona, se muestran otra vez las filas o columnas que están ocultas en ese momento. Bueno, le hago nomás un recordatorio para poder entender que nosotros eso ya tuvimos que haberlo visto en el ejercicio de agrupar, pero ahora esa estructura va a venir añadida con algo más. ¿Qué sería algo más? O sea, primero, no vamos a ver más la estructura en columna. Esto se va a ver como estructura en fila, pero de una forma automática. A ver, suponiendo que yo tengo esta base de datos estática, no es como tabla, y el ejercicio 1 me pide ver un resumen de la información que tengo visible en pantalla y me pide ver el total general. El total general es entender que yo necesito hacer una sumatoria en la columna costo. Pero ojo que me pide más cosas, no me pide solo el total general, me dice el total general, el promedio, el máximo y el mínimo. Es decir, me pide 4 funciones, pero de cada nombre, me dice, ¿sí? A ver, para entender, nosotros tenemos un encabezado llamado nombre y ese encabezado llamado nombre tiene varios elementos. Ahora, lo que quiero es que recorramos visualmente esa columna nombre. Vemos que empieza por Cintia, continúa con César, después Víctor, vamos para abajo, dice Paola, viene Guillermo, y quiero que ahí paren un ratito. Después de Paola, viene Guillermo, pero después de Guillermo viene otra vez Paola. Entonces, para entender, nombre
por lo que vemos, no está ordenado. Nosotros sabemos que si ordenamos por nombre, Paola tiene que estar en un solo grupo, Guillermo también tiene que estar en un solo grupo y así sucesivamente todos los elementos. Pero a propósito, yo les voy a pedir que no ordenemos por nombre. ¿Por qué? Porque si no ordenamos, ahí vamos a ver cómo la herramienta subtotales, que tendría que trabajar bien, me va a traer un error. Entonces, un error para la herramienta subtotales sería no ordenar previamente la base de datos que voy a usar. Entonces, y el requisito fundamental de la herramienta subtotales no está dentro de los comandos de subtotales, está fuera, que es esto que les estoy mostrando, el orden de la información. Entonces, y a propósito, como Paola vemos que aparece antes de Guillermo y después de Guillermo, y si nos vamos un poquitito más abajo, creo que Paola aparece en un tercer lugar, un chiquitito más abajo, andate de allá, no otra vez de ahí. Vamos a ver que debajo de Gustavo vienen otra, ahí aparece otra vez Paola. Inclusive aparece otra vez Guillermo. Entonces quiere decir que vamos a encontrar, a propósito, grupos repetidos de dos nombres, del elemento Paola y del elemento Guillermo. ¿Sí? Ok. Dicho esto, vamos a ver dónde se encuentra la herramienta subtotal. Así como habíamos visto en el ejercicio de agrupar y ordenar, teníamos en datos al botón agrupar y al botón desagrupar. Vamos a verificar un poco si es cierto. Nos vamos un ratito en la cinta de opción en datos. Y ahí hacia la derecha, de hecho son los últimos botones de datos, están los botones de agrupar y desagrupar. Pero ninguno de esos vamos a usar. Vamos a usar el que está abajo y está nomás dentro del grupo de botones de esquema y ese es subtotal. Ahora, subtotal, ¿necesita que yo esté en alguna celda en particular o puedo estar en cualquier parte nomás? En realidad sí. Siempre él necesita que yo seleccione la base de datos para poder ingresar y no tener otros datos que no tienen nada que ver con la base de datos. Que a propósito, yo siempre le pongo la instrucción encima de la base de datos para que sepan lo que eso sería un error. Es decir, seleccionar datos que no tienen nada que ver con la base de datos para muchas herramientas son errores y eso es lo que necesito que ustedes puedan entender. Entonces, a propósito, seleccionamos desde los encabezados para abajo y una vez que seleccionamos eso, ahí nos vamos a en este caso al botón de subtotal. Subtotal, si no hay ningún problema en la selección, él va a entrar directo. Ahora, si yo me olvidé de este tema de seleccionar la base de datos y estaba nomás en cualquier parte, lo primero que voy a ver es una, ¿cómo se llama? Una advertencia en color amarillo, un texto ahí que me va a explicar o que me va a tratar de explicar qué problema es el que estoy teniendo. En este caso, nos ahorramos eso y estamos viendo el panel de subtotal. Bueno, este es el panel de subtotal que pide en principio tres datos principales. ¿Cuál es el primero? Lo que se menciona arriba mismo. Dice, para cada cambio en. Bueno, acá quiero que me atiendan para entender la lógica de subtotal. Cuando yo veo código, puedo entender que es uno de los encabezados de mi base de datos. A la derecha hay una flechita. Vamos a entrar un ratito en esa flechita al lado de código. Vemos que hay la nómina de los encabezados de mi base de datos, ¿sí? Código, ciudad, nombre, etcétera, etcétera. Todos los elementos. Pero, ¿por qué yo necesito definir acá el cambio? ¿Qué es lo que significa para cada cambio en? Lo que yo voy a hacer en nombre. Acuérdense que el ejercicio pide ver un total general, un promedio, un máximo y un mínimo de la columna nombre. Por lo tanto, ahí es donde yo voy a necesitar seleccionarle a nombre. Entonces, en vez de código, le cambio por nombre. Le selecciono de la lista nombre y nombre es el que tiene que quedar en para cada cambio en. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a hacer Excel? Él va a empezar con el encabezado. Él sabe que debajo del encabezado está el primer elemento. Va a tomar el valor del primer elemento y va a comparar contra el segundo. Si son iguales, va a seguir bajando. En el momento que cambia ese elemento de la columna nombre, ahí es donde él va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Primero, va a insertar una fila vacía y en la fila vacía va a hacer la inserción de una función. La función se llama subtotales, creo. Subtotal o subtotales. Subtotales creo que se llama. Pero ustedes otra vez le tienen que indicar en cuál de todas las columnas va a insertar esa función. Ahí es donde él pregunta. La segunda pregunta que le hace es, ¿qué función quiere que inserte? La función se llama subtotales, pero él te da la chance que la función o el tipo de resumen que haga sea diferente. La que él siempre toma es la suma. De hecho que por eso en usar función dice suma. Pero si yo entro en la flechita de suma, para ver nomás ahora que estamos mirando, ¿sí?
Vamos a entrar la flechita de suma un ratito, Dayana. Ahí vamos a ver que tengo varias opciones. Recuento, promedio, máximo, mínimo. Son los que vamos a usar. Hay más, pero lo tradicional es usar esos primeros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, los primeros 5 son los tradicionales. Sí, yo bajo un poco la barra de desplazamiento que tiene esa lista. Yo voy a ver que hay unas cuantas más, qué sé yo, varianza, deviación estándar. Eso también se suele usar, pero para la materia estadística, ¿sí? O sea, normalmente en estadística yo voy a usar más eso, pero lo normal es usar estos primeros 5, ¿sí? Bien, eso para entender nomás. Voy a dejarle en suma. Sigo. La tercera opción ahora del panel subtotales es en dónde, en qué columna de todas las que tengo, y por eso vuelvo a hacer una nómina de los encabezados, pero ahora tengo una casilla de verificación vacía a la izquierda y una de ellas tiene un check, ¿verdad? O sea, tiene ahí una tilde para poder entender que esa es la columna que Excel eligió para que aparezca la función subtotal ahí, en esa columna. Pues, ¿por qué eligió Excel costo? Porque costo de todas las columnas es la única que tiene información numérica. Y ustedes saben luego que información numérica nomás es la que se puede sumar o la que se puede agrupar numéricamente. En este caso, por eso aparece costo. ¿Puedo tildar yo otro que no tenga número? Sí puedo. En realidad, vamos a ver qué pasa si tildo. De hecho, quiero que tilde, a ver, para entender, a ver, el nombre va a estar el título. ¿Cuál fue el que está al lado de la letra D? Tiene que ser, a ver, costo, estado, cargo. Cargo quiero que tilde. O sea, dejarle tildado a costo y dejarle tildado a cargo. Esos dos vamos a dejarle tildado y vamos a continuar mirando qué hay más abajo. Bueno, hasta ahí son los datos principales de subtotal. ¿Qué más tengo abajo? Abajo tengo tres casillas de verificación más que me dicen otras cosas. Primero, reemplazar subtotales actuales. Para esta primera vez que vamos a hacer, es indiferente. ¿Por qué? Y porque solamente serviría si es que yo ya tengo subtotales anteriores que quiero que los reemplace por otro. En este caso, como no tengo ninguno que esté tildado, que no esté tildado, no va a hacer absolutamente ningún cambio, ¿sí? Vamos a pasar nomás al siguiente. El siguiente dice salto de página entre grupos. Salto de página entre grupos es solamente para el efecto de la, ¿cómo se llama eso? De la impresión. Cuando yo necesite imprimir listados y cada listado tiene que ser por uno de los elementos, en este caso estamos hablando de cada nombre, cuando en una página yo quiero que salga el nombre Gustavo, en otra página quiero que salga Sandra, en otra página Liliana, voy a tener que darle clic en ese salto de página y él me va automáticamente nomás dividir por página estos elementos, ¿sí? Ahora, si yo no le tildo y él no me va a dar pelota a la división de páginas, sino va a aparecer todo de seguido nomás, ¿sí? Entonces, por eso digo que esto es solamente para el momento de la impresión, el segundo, ¿sí? El tercero y el último dice resumen debajo de los datos. Eso ya va a depender un poco de ustedes. Si la información ustedes acostumbran ver totalizada hacia abajo o totalizada hacia arriba. Si tildo, va a quedar totalizado hacia abajo. Si no tildo, va a quedar totalizado hacia arriba. Eso vamos a ver también para poder ver la diferencia, ¿sí? Este ya depende de si querés tildar o no tildar, Dayana. Si querés tildarlo, si no le querés tildar, no le tilde y darle directamente a aceptar. Y vamos a ver qué es lo que hizo su total. Entonces, varias cosas vamos a ver que va a cambiar acá en nuestra base de datos. Lo que primero se puede apreciar es que a la izquierda de los números de fila aparecen los grupos, o sea, los botones, ¿sí? 1, 2, 3, aparecen estas líneas negras y aparecen los botones menos que hace rato habíamos visto, ¿verdad? Bueno, fuera de eso, dentro de la hoja, podemos ver ahora que cada grupo de nombre tiene debajo una fila nueva, vacía, y ahora vemos que en la columna nombre dice total, el nombre del grupo de arriba, ¿sí? Total Cintia, total César, total cada nombre. Más a la derecha todavía, vemos que en la columna cargo aparece un 0. En el mismo total de cada nombre hay un 0. Y en la columna costo aparece un valor que tendría que ser el total de ese grupo. Vamos a verificar un poco eso. Primero, vamos un poco al 0, ese que está ahí en la fila de Cintia, total Cintia en la fila 14. Debajo del segundo oficial hay un 0 de allá. Vamos un ratito, vamos a mirar. Bueno, atiendan que ahí está en la barra de fórmula se ve cuál es la función que se insertó. Entonces, esta herramienta inserta automáticamente esa función llamada subtotales. Subtotales adentro tiene entre paréntesis dos argumentos. El primer argumento es un número, dice 9. ¿Qué es lo que es 9? Vamos a entrar un ratito, dale un poco F2, doble clic a esa celda un ratito de allá. Y vamos a ver que se abre ahí la fórmula y se puede ver el rango que eligió. Es solamente los cargos de Cintia,
¿sí? Pero dice 9. ¿Qué es lo que es el 9? Vamos a borrarle un ratito a ese 9, agarrarle un rato al 9, borrarle y vamos a mirar algo. Quiero que notes que cuando borraste el 9 aparece una lista y esta lista muestra todos los códigos de cada función que Excel asume, ¿sí? Entonces, el 9 era el que estaba cargado y yo puedo ver que el 9 en la lista dice suma. Entonces, por eso, él intentó sumar, solo que los elementos que seleccionó no son números, son alfanuméricos y él no me sumó nada, por eso me decía 0. Ahora, si le das escape, un ratito dale escape. Entonces, otra vez, él va a dejar nomás sin efecto el borrado que vos le hiciste el 9 y va a dejar nomás otra vez visible, ¿sí? El 0. Me voy a ir ahora al lado, ahí donde está el 1.121.000. Y voy a volver a hacerle doble clic o F2. Voy a entrar y voy a ver que ahora en esa celda se selecciona el rango del costo, pero de ese grupo de Cintia nomás. Vuelve a aparecer el 9. Si vuelvo a borrar el 9 para entender nomás, el 9 es la sumatoria de los elementos de arriba. Pero ¿qué pasa si le pongo otro número? Borrarle un poco el 9 y ponerle, no sé, el que vos quieras. El número que quieras tendría que ser un número diferente a 9, bien promedio. Al darle Enter, él en vez de mostrarte ahora la sumatoria, te va a mostrar ahora el promedio del grupo de Cintia. Pero, ¿qué es lo que va a pasar si yo le cambio a este? Le voy a tener que cambiar todito. Y si quiero, sí. Pero si tengo, no sé, vamos a suponer que no sé cuántos elementos tengo o cuántos grupos tengo. Evidente, si tengo 100 grupos, cambiarle manual va a ser una locura. Entonces la idea es cambiarle en la herramienta subtotal. Pero ojo que yo entré nomás a mostrarle ese código numérico que significaba, ¿sí? En este caso, porque yo le obligué nomás, hiciste el cambio del 9 al 1 y vemos que la información ahora es un promedio. ¿Cómo puedo verificar que es un promedio? Y agarran por los valores de costo de Cintia solamente desde la celda G8 hasta la celda G13 y ahí en la barra de estado tendría que salir el promedio igualito a ese dato que tenemos ahí abajo. Y de hecho allá abajo se ve y dice 186.966, que es exactamente el mismo promedio. Entonces, un promedio veo en la barra de estado, otro promedio veo en la planilla, que es justamente la función subtotal, es la que se encargó de hacer eso. Algo más que todavía quiero mostrarle con respecto a la función subtotal. Le vamos un ratito a tragar la función. Quiero que vuelva a borrarle el 1 y le ponga otra vez el 9 ahí. Pero antes de ponerle el 9, quiero que vean que en la lista hay una barra de desplazamiento que es un poquitito más larga. Y quiero que noten que empieza en 1 y termina en 11. Pero después del 11, él vuelve a mostrar 101 al 111. Y vuelve a aparecer suma. Entonces a suma le veo dos veces. Uno con el 9 y otro con el 109. Promedio la veo también dos veces. Uno con el 1 y otro con el 101. Pero la pregunta es, ¿y qué diferencia es lo que hay entre el 9 y el 109 o el 1 y el 101? Esa respuesta también les voy a dar enseguida. Por ejemplo, escribirle, dejarle al 9 un ratito. Un ratito, dejarle al 9, darle Enter. Ya sabemos que hay un 109 que vamos a probar también para que funciona. Dale nomás Enter ahí. Enter, me sale 1.121.795, que era el valor que me salió originalmente. Ahora, a propósito, Dayana, quiero que selecciones la fila 10 un ratito. Andate a hacerle clic en el número 10 de la fila 10. Allá a tu izquierda, en el número de fila, luego quiero que te vaya a hacerle clic, ¿sí? Andate, ahí, selecciona. Bueno, ocultarle a esa fila un ratito. Clic derecho, ocultar, ¿sí? Bien, otra vez. Clic derecho. Despacito, ahí. Ocultar, muy bien. Atender que en el momento que se ocultó la fila, la pregunta es, ¿cambió el total? Yo sigo viendo 1.121.795. Parece que era el mismo importe. ¿Qué voy a hacer? Anda poco seleccionado otra vez los datos que están en costo. Evidente, como una fila está oculta, la selección desde ahí hasta el 100.000, es decir, hasta antes del 1.121.000, me tienen que dar un valor. Voy a mirar en mi barra de estado cuál es el valor. Hasta ahí. Mira en tu barra de estado. Mira tu suma. La suma que te muestra la barra de estado ya no es igual a la suma que te muestra el otro. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo dar a entender? Que cuando yo oculto una fila, esta suma de la barra de estado no tiene en cuenta la fila oculta. Sin embargo, este 9 del código numérico de la suma sí le tiene en cuenta la celda oculta también.
Entonces, ¿para qué lo que era el 109? Y eso es lo que quiero que ahora cambie. Andate por un ratito a tu fórmula, ahí donde estaba el 9, entra donde está cargado el 9 y ponerle 109 en vez de 9. Dale Enter y vamos a mirar. Quiero que mires que ahora esta sumatoria ya no le considera a la fila oculta, ¿sí? Entonces, la lista del 1 al 11, aunque se oculte en fila, le tiene en cuenta para visualizar en el resultado de la función subtotales. La lista del 101 al 111, como podemos ver ahora el 109, no le tiene en cuenta en el grupo que yo elegí, en la función que yo elegí, en este caso elegí sumar, no le tiene en cuenta a las filas que se ocultan. Esa nomás es la respuesta de la diferencia entre el 9 y el 109 para lo que estamos viendo al menos, ¿sí? No sé un poco si tu compu me parece que necesita batería, no sé si a mí me pestañeó nomás tu pantalla, no sé si es por el tema de tu batería o era por otra cosa, para que de repente no se te apague, nomás te Ah, estoy sí, profe. diciendo, ve nomás, No tranqui, estoy no te conectado. preocupes, Y cuéntame ahí. ve Dame nomás, aquí. ve nomás. Eli, ¿se está entendiendo? Sí, profe. Estoy Bueno, también haciendo a la par. espectacular, mejor todavía, si podés hacer es mejor. Entonces así vamos entendiendo también haciendo, porque muchas veces una cosa es mirar y después cuando querés hacer se te pasó algo y ahí ya es todo un tema. Bueno, pero esto que yo les muestro siempre es directamente lo que sucede en la herramienta, pero indirectamente es para que ustedes puedan aplicar también manualmente. Es decir, la función subtotal no es que en la herramienta subtotal no me pueden usar. En realidad yo puedo cargar así como cargo suma. A veces yo quiero hacer la sumatoria de Ya. un dato, selecciono los datos y le presiono autosuma, pero a veces me es más rápido escribir la función suma. Entonces me pongo nomás abajo o al costado, ya depende de cómo están mis datos, y empiezo como una fórmula. Más o es igual, suma, paréntesis, selecciono los datos, le doy enter, pum, ya tengo la suma. Pero así como hago la suma, también puedo hacer subtotales. Entonces, yo ya sé nomás que al escribir subtotales él me pide dos datos. Un dato es un código y ese código ustedes ya saben que aparece en la lista. Del 1 al 11 es el código que va a hacer esa función, pero sumando o teniéndole en cuenta las filas ocultas. Ojo que puede ser también columnas, ¿sí? Solamente que ahora mismo estamos agarrando todo lo que tiene que ver con filas, ¿sí? Y del 101 al 111 no le tiene en cuenta a todo lo que se oculte. Por A o B motivo, yo a veces necesito ocultar fila, ocultar columna, y al hacer eso, entonces yo puedo tener uno u otro resultado. Entonces les mostré nomás que esa sería la diferencia entre el 9 y el 109 para que manejen ese concepto para cuando quieran usar esa función subtotal, les va a servir muchísimo si es que en algún momento necesitan usarlo, ¿verdad? Bien, perfecto. De vuelta entonces, Dayana, quiero que te vayas a volver a corregir, es decir, esa fila que ocultamos a propósito, quiero que te vuelvas a mostrar, la vuelvas a mostrar. En ese momento, sin cambiar el código de adentro, vemos que cambió el total, pasó a verse otra vez 1.121.000, pero está visible el 109 y originalmente yo he visto el 9 nomás. Entonces anda nomás, borrarlo otra vez al 109 y ponerle 9 y dejémosle así, ¿sí? Entonces, cuando yo uso la herramienta subtotales, voy a tratar de darle como un método a ustedes, ¿sí? El método va a ser que cuando tengo los botones 1, 2 y 3, siempre vayan a hacer clic en el botón 1. ¿Por qué? Porque al hacer clic en el botón 1, quiere decir que todo lo demás se va a contraer. Vamos a ver un poco si es cierto. Anda un poco a hacerle clic en el botón 1 que está debajo del cuadro de nombre un ratito, Dayana. Entonces, tu cuadro de ¿Cómo, nombre, profe? No entendí. no, espera que, tu cuadro de nombre es el que ahora te muestra ya en la esquina arriba G15, ¿sí? Que es la posición de la Acá. celda activa. Y abajo están los botones 1, 2 y 3. Sí. Clic en el botón 1. Al hacer clic en el botón 1, él contrae o debe de contraer. Hacer más clic. ¿Qué hiciste, bro? Ya hice. Espera que, Ahora. ahí está. Cuando hiciste clic en el botón 1, él entendió que todos los grupos se deben contraer y solamente muestra la fila 80. Es decir,
se ocultó desde la fila 8 hasta la fila 79, no se muestra, se contrajo y solo se ve el total general. A ver, para entender, ¿por qué el total general se ve en la fila 80 y no se ve en la fila 8? Porque nosotros pedimos ver los totales debajo de cada grupo, ¿sí? Si pedíamos ver los totales encima de cada grupo, ese total general, en vez de estar en la fila 80, iba a estar en la fila 8. Pero como no lo hicimos, entonces se ve en la fila 80, pues no importa. Es para entender nomás que aparece ahora en una fila y todo lo demás se ocultó. Bien, yo puedo ver que el total general de mi base de datos es 22.143.773. Vamos a tratar de acordarnos de ese monto cuando después hagamos otros totales. Vamos a tener que comparar a ver si es el mismo. Bueno, fuera de eso, lo que ahora quiero hacer es lo siguiente. Veo que en la misma fila 80, para el otro lado del número de fila, aparece el botón más. Ese botón más, anda por un ratito a darle clic al botón más, Dayana. En la fila 80, hacia la izquierda el número de fila, ese. Es lo que hace es volver a contraer nomás. Entonces yo ya sé, clic en el botón 1, se contrae todo y se ve el total general. Anda otra vez a hacerle a propósito, clic en el botón 1, para hacer en orden nomás, ¿sí? Clic en el botón 1, listo. Clic en el botón 2 ahora. El clic en el botón 2, aparte de mostrar el total general, va a mostrar los totales por, en este caso, nombre. Y los totales por nombre se visualizan ahí la cantidad de nombres. ¿Qué vamos a hacer un ratito? Quiero que selecciones total Cintia hasta total Santiago, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar cuántos nombres hay. Así manualmente nomás. Eso. Hasta Santiago. Bueno, a ver, allá en nuestra barra de estado, a la derecha, dice recuento 12. Dice que hay 12 nombres. ¿Cómo yo puedo saber si hay repetido? Y controlando uno a uno seguramente sí, pero otra forma más rápida, ya que nosotros usamos el formato condicional. Ahora podemos ir un ratito a inicio. Vamos un ratito a inicio. Y en inicio yo le tengo a formato condicional. Y en formato condicional voy a usar esa regla que es para ver los valores duplicados, que está en la primera categoría, ahí en reglas para resaltar celdas, y a la derecha el último, valores duplicados. Cuando hago clic en valores duplicados, ya tiene que resaltarme ahí los que están duplicados. Y ahí puedo ver que Paola se resalta y hay 3, y Guillermo también se resalta y hay 2. Y acá es donde yo me doy cuenta de que el hecho de no seleccionar primero mi base de datos y ordenar por nombre hace que yo, en vez de tener un grupo nomás por nombre, tenga, en este caso de Paola, 3 grupos y en el caso de Guillermo, 2 grupos. Y eso no me sirve a los efectos de hacer un informe que necesite yo resumir por elemento, ¿sí? Ojo que este tema de ver los duplicados es simplemente para poder resaltarme más rápido nomás los elementos. Yo también pude haber hecho manualmente, ¿sí? Bueno, ahora nomás estoy mirando, tu reloj está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Ya llegamos a nuestra hora. Vamos a dejar hasta acá y vamos Dale, a profe. continuar en la clase siguiente. Entonces, quedamos así. ¿Les parece? Seguimos en Sí, contacto. dale, profe. Bueno, nos vemos. Chaucito. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, chao. Dale, chao, chao.